Saludos hermanos de la Iglesia Filadelfia, la iglesia donde el amor de Dios se manifiesta en todo momento. En este día, o en este momento, teniendo en cuenta el trasfondo del aniversario de la iglesia, no puedo menos que apelar al sentido de la búsqueda de los fundamentos de la iglesia. No vamos a hacer una exposición doctrinal de los fundamentos. Vamos a señalar solamente el fundamento de los fundamentos. Y cuando hablamos de esto, hacemos referencia a los 10 mandamientos. Pero de los 10 mandamientos, yo he tenido un profesor de religión en la escuela secundaria y él enseñó de que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomar su santo nombre en vano. Tercero, santificar la fiesta. Y un día yo le dije, pero escúcheme, profe, creo que se está equivocando grande. No es así como usted dice. Vamos a ver en la Biblia. Ah, no, pero la Biblia que yo uso es otra clase de Biblia. La Biblia mía es la Biblia tradicional. Lo que usted usa es la Biblia de los protestantes. Y no hay tal cosa como la Biblia de los protestantes. Hay una Biblia, varias versiones, pero una sola Biblia. Una sola palabra de Dios para la humanidad. No podemos entonces desconocer el hecho de que el verdadero fundamento de la Iglesia, aparte de ser Jesucristo, aparte de que sea la Biblia, palabra de Dios, tenemos que entender estos mandamientos. El primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso es lo que tenemos que recordar siempre. Cuando hay un aniversario de una iglesia como la hermosa iglesia de Filadelfia, no podemos menos que reconocer el hecho de que a veces por algún motivo la gente se desvía un poco de las bases fundamentales. Y la base fundamental es, entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la segunda, más importante por supuesto que los que vienen después, la segunda es, no te harás imagen ni semejanza de lo que hay en los cielos y en la tierra y en todas partes, en cualquier parte, no hacerse imágenes. Y la tendencia, como ustedes habrán observado, la tendencia de mucha gente es tener imágenes, el gusto de tener imágenes. Algo tengo que ver de Dios. Las imágenes me ayudan a recordar a Dios. Las imágenes me ayudan a tener un conocimiento de los santos, etc. Pero no, es un error. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Y esta adoración debiera permanecer por siempre jamás en la vida de todos los que profesan ser cristianos. Y recordemos que para ser cristianos no es necesario incluirse dentro de la lista de una iglesia determinada. Lo que hay que hacer es incluirse en el misterio de la palabra de Dios y reconocer la profundidad de su palabra en esto que hemos llamado nuevo nacimiento. Sin nuevo nacimiento no es posible conocer a Dios, no es posible reconocer aquello que sabemos que Dios es. La palabra del Señor entonces nos enseña la profundidad de esta expresión. No te harás imagen ni semejanza por si acaso, de cosa alguna que esté en los cielos y en la tierra debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y esto es entonces lo importante. No te harás imagen. Tenemos que eludir las dos clases de imágenes que conocemos. La imagen que podríamos calificarla como no visibles, las imágenes no visibles y las otras imágenes que son visibles.
Las imágenes invisibles son el hecho de que Dios es espíritu y como tal debemos acercarnos a Dios con profunda fe. Él está ahí. Dios dice, tenemos que creer que le hay, que hay y que está. Y nosotros creemos y estamos en Dios. Él está con nosotros y en nosotros. Dios es espíritu y tenemos que adorarlo y amarlo en espíritu y en verdad. Ahora, cuando nos recogemos en nuestra mente acerca de todo esto y queremos hacer un resumen, tenemos que recordar aquellas palabras que dicen, haz esto y vivirás. Claro, el vivir no se refiere al vivir orgánico, fisiológico, humano, sino el vivir en Jesucristo. Vivir en Cristo trae la paz. Vivir en Cristo es la implicación de una realidad que no se puede discutir. Al ser Dios espíritu y Jesucristo, el Hijo de Dios, el que revela o manifiesta el hecho de la realidad de Dios, porque tenemos que recordar, no es la palabra correcta decir Dios existe, sino Dios es. Dios es mucho más profundo que decir Dios existe. No vamos a discutir esto. Podemos decir que Dios existe y está bien, pero Dios es. Entonces, cuando se habla de Dios como el Dios que es, se nos viene a la mente la idea de que Dios es invisible. Y si es invisible, por lo tanto, no podemos calificarnos dentro del rubro de las imágenes conocidas. Y esto es lo que vamos a ver y reconocer. Un hecho importantísimo. El hecho importantísimo que aquel Dios espíritu invisible es aquel que se ha dado a conocer por medio de su Hijo Jesucristo. Ese Hijo que tomó las riendas del conocimiento y la profundidad de la verdad. Ese Hijo, Hijo de Dios e Hijo de María, como alguien dijo, y está bien. El Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor. Y tenemos que aprender, hermanos de Filadelfia y oyentes en general, que Dios es espíritu. Por lo tanto, tenemos que entender que tenemos que reconocer y aceptar el hecho de que Dios es nuestro Señor. Y como Señor es nuestro amo, es aquel que maneja nuestra vida. Y yo te pregunto, ¿estás dejando conducir tu vida por la palabra de Dios? ¿Estás dejando conducir tu vida por los principios profundos de esa palabra de Dios? Porque a veces decimos, bueno, yo soy cristiano, pero no creo en tal cosa. Yo soy cristiano y tengo que aceptar la totalidad de la revelación de Dios por medio de su santa palabra. Tengo que aceptarla, o si no estoy mintiendo. Yo no puedo creer la mitad de Dios o otra mitad para más tarde. Dios es espíritu, es una totalidad y tenemos que aceptar a Dios tal como es en su totalidad. Estimados hermanos y amigos, fundamentalmente pensando en la iglesia Filadelfia, Philos Adelphos, que quiere decir una cosa muy importante, la fraternidad entre hermanos. Y eso es lo que yo ruego en el Señor que pueda ocurrir con ustedes. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, pero a la vez tenemos que reconocer que esa adoración debe ser pública como privada. Tenemos que esta adoración verdadera a través de la profundidad de los sentimientos y de la fe en el Hijo de Dios. Básicamente es la fe en el Hijo de Dios. Este Hijo de Dios que nos revela una realidad contingente, una realidad preciosa, una realidad que nos da paz, tranquilidad, porque Dios es espíritu y está con nosotros. Que el Señor bendiga a la iglesia en todo ese trámite, programas que tendrán en el futuro y que por supuesto son causa de mucha alegría a mucha gente, alegría para mí también. Por lo tanto, Dios bendiga a la iglesia Filadelfia en este aniversario.
Que el Señor les bendiga también a todos. Amén.